Bienvenidos, nosotros somos estudiantes de la carrera de Administración y Marketing en la Universidad Autónoma del Perú. En esta oportunidad realizaremos este video para el curso de Economía con el docente Michael Jaime Méndez Escobar, siendo nuestro grupo conformado por Liu Bachepote, quien les habla, Carolina Parra, Antonella Salas y Bertín Andrade, quienes se presentarán a continuación. Hola, mi nombre es Carolina Parra del Carpio, soy estudiante de la carrera de Administración de Marketing y actualmente estoy cursando el segundo ciclo. Buenos días, mi nombre es Antonella, soy estudiante de la carrera de Administración y Marketing del segundo ciclo. Hola, buen día. Mi nombre es Liu Alessandra Chepote Eslava, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Perú y estoy cursando el segundo ciclo de la carrera de Administración y Marketing. Espero hoy este trabajo sea de su agrado. Buenos días, mi nombre es Bertín Andrade. Hola. Bienvenidos a este viaje a través del tiempo para explorar la economía del Perú en la década de 1970. Los años 70 fueron una época de cambios significativos y desafíos para la economía peruana. Es por eso que en este video nos sumergiremos un poco en el panorama económico de esta época y su impacto en la economía para todos los peruanos. El gobierno militar provocó un grave perjuicio a la economía y dañó el aparato productivo. De un lado, la reforma agraria y de otro lado, la creación de más de 170 empresas públicas que a 1979 habían perdido 2.500 millones de dólares aproximadamente. El gobierno de Velasco, que también se conoce como la primera fase, duró hasta agosto de 1975, cuando fue derrocado por otro militar que incluso fue su ministro de Economía, el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti, quien inició la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Velasco actuó con respaldo total de los institutos armados. Su intención era hacer un gobierno de largo plazo para modificar la estructura productiva y social del país, aspirando a imponer una propiedad social y buscando afectar las propiedades privadas. Entre sus políticas sobresalen por nefastas la reforma agraria y la creación de 175 empresas públicas, en su mayor parte estatizando empresas privadas que venían funcionando con éxito. Se nacionalizaron actividades extranjeras, lo que terminó afectando la llegada del capital externo al Perú en comparación con otros países de América Latina. Su carrera estatista causó graves problemas económicos y pérdidas, de las cuales el Perú aún no se recupera por completo. El pretexto que los militares dieron para el golpe fue que supuestamente el gobierno de Belaúnde había incurrido en una pseudosolución entreguista, dada al problema de la Brea y Pariñas, y por la supuesta desaparición de la página 11 del contrato, que existía una descomposición moral en el país, que había llegado a extremos. Con 6 días en el poder, el 9 de octubre, el gobierno anunció la expropiación de la IPC y la ocupación de la refinería de Talara. La aún existente Petroperú se hizo con la nacionalización y estatización de la International Petroleum Company. Empresas eléctricas fueron reemplazadas por la estatal Electrolima. En el sector pesquero, 84 empresas fueron afectadas y se creó Pescaperú. Y en transporte aéreo, con aerolíneas peruanas, se hizo Aeroperú. En minería, la Cerro de Pasco Copper Corporation pasó a ser Centromin, Perú, y la Marcona Mining Company se convirtió en Hierro Perú. Cabe anotar que con la estatización estas empresas se alejaron de la modernización de las tecnologías de explotación y procesamiento del mineral, por lo que muchos de los pasivos ambientales que hay en el Perú se han arrastrado desde el Velascato. Ahora vamos a hablar de la economía peruana en 1970, que enfrentó desafíos significativos debido a la intervención estatal.
La aventura empresarial estatal entre 1968 y 1979 resultó en pérdidas masivas de $2.500 millones, equivalente a más de $18 millones actuales. El aparato público creció considerablemente, con un aumento del 83% en la planilla estatal. Los gastos superaron los ingresos del Estado, financiándose con préstamos, lo que hizo que se elevara la deuda pública del 15 al 48% del PBI. La deuda de cada peruano se multiplicó por 5. La inflación se disparó, alcanzando el 44% en 1976 y sorprendentemente llegó al 73% en 1978 en el gobierno de Morales Bermúdez. A pesar de un crecimiento previo del ingreso del per cápita real, las medidas del gobierno militar estancaron esta cifra, promediando solo un 0.7% entre 1968 y 1978. El deterioro económico afectó a la población, con una caída en salarios reales, aumento de la pobreza y pobreza extrema, y un incremento en el desempleo y subempleo. El gobierno de Velasco adoptó políticas proteccionistas en contra del enfoque del mercado libre, desincentivando el comercio exterior y la inversión extranjera. La inversión pública se disparó, representando el 52% en 1974, mientras que la inversión privada disminuyó. La construcción del oleoducto norperuano, a pesar de su costo elevado de 800 millones, generó deuda externa y enfrentó contingencias ambientales. Además, el control estatal sobre el dólar limitaba su circulación y posesión, reservando la venta de esta moneda exclusivamente al Estado. Economía peruana en la década de los 70. Malas políticas, graves consecuencias. El régimen militar dispuso en 1970 la creación de la comunidad industrial en las empresas privadas, figura con personería jurídica propia, por la que los trabajadores accedían hasta el 50% de la propiedad, gestión y utilidades de una empresa. El gobierno de Velasco estuvo muy enfrentado con la Sociedad Nacional de Industrias, tanto así que la obligó a eliminar la palabra nacional del nombre Raimundo Duarte, su entonces presidente. Fue un empresario de metalmecánica que, por defender al gremio empresarial y a la industria en general, en 1973 acabó viviendo 7 años en Ecuador, a donde su avión fue desviado por Velasco cuando regresaba de un viaje familiar a Japón. La crisis y el tacnazo. Al final del gobierno de Velasco comenzó en 1973, cuando en febrero fue hospitalizado de emergencia por una aneurisma que le generó una gangrena en la pierna derecha. En marzo sufrió la amputación de la pierna y unas semanas después volvió a tomar el mando que temporalmente había estado en manos del Premier General Edgardo Mercado Jarrín. Velasco tomó medios de comunicación en julio de 1974 y ello originó protestas. El tenso clima se prolongó. En febrero de 1975 se inició una huelga de la policía que el día 5 terminó con una fuerte represión que dejó decenas de muertos, más de 150 heridos y más de 1.000 detenidos. La imagen de Velasco quedó muy afectada. Ello, sumado a casos de corrupción dentro del régimen, fueron el contexto para sacarlo del poder el 29 de agosto de 1975, cosa que hizo desde Tacna su exministro de Economía General, Francisco Morales Bermúdez. Este no era parte de su círculo más allegado al momento del golpe de 1968. Sin embargo, a los 7 meses lo convocó para la cartera de Hacienda, como se le llamaba entonces a ese ministerio que ya había ocupado antes por 2 meses en el gobierno de Belaúnde.
Morales Bermúdez se había mostrado incómodo con decisiones de Velasco, por ejemplo, respecto al presupuesto de Sinamos, que promovía campañas de concientización y movilización, y que eliminó en 1978. Semejante posición tuvo con el Plan Inca y con la propiedad social. La segunda etapa del gobierno militar se extendió hasta el 28 de julio de 1980 y deshizo parte de las políticas velasquistas. Tras una crisis, convocó a una asamblea constituyente que presidió el fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, la que redactó la Constitución de 1979 que rigió hasta 1993. Finalmente convocó a elecciones para mayo de 1980 y en las que Fernando Belaúnde Terry fue elegido para un segundo mandato. Fuertes compras militares y subsidios. Los altos gastos en compras militares fueron uno de los principales motivos del endeudamiento externo durante este gobierno. La partida llegó a ser una de las más altas durante el gobierno militar y esto se dio en sus dos fases, es decir, tanto con el general Juan Velasco Alvarado como con el general Francisco Morales Bermúdez. El 25% de la deuda pública externa que se contrajo entre 1970 y 1979 fue destinado a gastos militares. De otro lado, los subsidios excesivos también llevaron a engrosar el endeudamiento externo. El gobierno militar subvencionó las importaciones de gasolina y de alimentos, mientras mantenía el control sobre los precios de los productos agrícolas nacionales. Todo esto aceleró el crecimiento del déficit fiscal. En 1974, el 45% de los gastos corrientes se financiaban con deuda externa. Por todo ello, el déficit fiscal iba en aumento durante el gobierno de Velasco y no hizo más que empeorar hasta 1977, cuando en el segundo año de Morales Bermúdez el déficit fue el 7.5% del Producto Bruto Interno. Esta realidad recién comenzó a cambiar en 1978 cuando se redujeron los gastos de capital en la inversión pública en 10% y los subsidios en casi 60%. El condenable despojo de los medios de comunicación, la libertad de prensa y de información son derechos estrechamente relacionados a la democracia. El régimen de Velasco no los respetó. En marzo de 1970 comenzaron a sentirse los fuertes pasos de la dictadura militar del general Juan Velasco contra los medios de comunicación. Los diarios Expreso y Extra de Editora Nacional, propiedad de Manuel Ulloa, fueron expropiados. Entre protestas y tensiones se llegó a julio de 1974, cuando en vísperas de las fiestas patrias se confiscaron otros medios, atentando contra la libertad de expresión y contra el derecho de la ciudadanía de elegir cómo se informaba y qué medios consumía. Sufrieron ese despropósito el comercio, la prensa, Última Hora y Ojo, y la lista se sumó a la clausura de la revista Caretas y las radioemisoras Radio Noticias y Radio Continente. Ante los canales de televisión también habían sufrido la presión del gobierno velasquista para que vendieran el 51% de sus acciones al Estado, el que finalmente controlaría el contenido de dichos medios. América, Panamericana y el Canal del Estado estaban controlados por Telecentro, entidad similar a la OSI, para regular el contenido transmitido por televisión en favor del régimen militar. Las propuestas de dueños y directores de medios ante la dictadura les valieron a algunos ser deportados. Enrique Sileri de Caretas fue deportado en 1969 a Portugal. De ahí pasó a Madrid unos meses. En 1974 pudo refugiarse en Argentina Francisco Igartua de Oiga. Vivió 3 años de exilio en México hasta 1977. Otras figuras fueron Arturo Salazar Larraín, de la prensa, Luis Rey de Castro y el chispeante humorista Luis Felipe Ángel de Lama, Sofocleto. La libertad de prensa, así como la libre información y opinión, son derechos inherentes de la persona y están estrechamente relacionados a la democracia y a su fortalecimiento. Obviamente Velasco no los iba a respetar, pues su pretensión era usar los medios como vías de propaganda. El Plan Inca resumía el pensamiento de la revolución sobre la prensa de gran circulación. Sin libertad de prensa, la dirección de los diarios fue asignada a la OSI.
Oficina Central de Información, ente estatal que se encargaría de filtrar el contenido que fuera posteriormente publicado por los periódicos, creando una sola opinión propagada por todos los medios escritos. Eso es todo conmigo. Mi nombre es Antonella Salas. Muchas gracias. En esta ocasión hemos realizado una encuesta a un total de 20 personas, las cuales, como podemos observar en el gráfico, son 60% mujeres y 40% varones. En el siguiente gráfico podemos ver que un 15% de personas no recuerdan esta época, pero en su mayoría, es decir, el 85%, la recuerdan como una década importante. Podemos observar también que a un 90% les afectó directa o indirectamente la economía, lo cual nos da a entender que fue una época de crisis. Ahora, en este gráfico vemos que la mayoría de personas recuerdan una mala situación laboral, lo que tiene mucho sentido, ya que mucha gente quedó desempleada de un momento a otro. Por último, vemos que el presidente que más recuerda la gente, para bien o para mal, es el presidente Juan Velasco Alvarado. Pues bien, en conclusión, en nuestra encuesta reiteramos el sentimiento y situación de crisis que se vivió en los años 70 en el Perú. Los 60, ¿no? La década anterior o las décadas anteriores, ¿cómo los compararías tú? Bueno, el tema de la década de los 60 fue una época de crecimiento, sobre todo del capitalismo. Creo que se le decía como los años maravillosos, ¿no? O sea, hubo un gran crecimiento económico, por eso es que es tan chocante la diferencia, ¿no? Entre los años 60, inicios de 70 y luego lo que siguió durante la década de los 70, ¿no? Es abismal la diferencia entre una década y la que siguió, ¿no? Claro. Y si yo te dijera, si yo te pidiera que compares ahora la década de los 70 con lo que estamos viviendo ahora en el Perú, ¿cómo la compararías? ¿Habría un punto de comparación? Por supuesto, para empezar, y es la razón por la que a mí me gusta la historia, es que te hace ver lo que hay que hacer, pero más lo que no hay que repetir, ¿no? Entonces, durante la época de los 70, o como te mencionaba, por ejemplo, hubo un tema de alza del petróleo, ¿no? Que hemos visto hace poquito. Entonces, hemos visto que el petróleo se elevó, que hemos tenido una crisis a nivel mundial por diferentes motivos, definitivamente que los de los 70, pero hay que saber, o sea, si vemos cómo estuvo el Perú en esa época de los 70, pues hay que aprender que por ese rumbo no es, ¿no? Ahora, también hay un tema de corrientes socialistas que ahora estamos viendo más. En el Perú, por ejemplo, temas de izquierda, o sea, ya es un tema de política, ¿no? Pero lo que voy a decir es que es importante aprender de nuestra historia para no repetir errores, ¿no? De hecho, sí hay puntos de comparación, hemos tenido temas de inflación, hemos tenido temas de alza de petróleo, hemos tenido temas de baja de inversión en el Perú, ahorita por temas de violencia, por temas de inseguridad. Entonces, hay que ponerle énfasis a ese lado, ¿no? A ese lado de que
no debemos hacer lo mismo que hicimos en los 70. Cambiar el rumbo. Correcto. Para no volver. Muy bien, Astrid, te agradezco mucho tu tiempo. Esperamos haya sido de su agrado esta entrevista. Y así concluimos nuestro viaje por la economía peruana en los años 70. Espero que este recorrido haya proporcionado una visión más clara de los desafíos que definieron esta década. Recordemos que la economía es una serie de eventos y decisiones complejas y los años 70 en Perú no fueron una excepción. Agradecemos nuevamente a nuestro profesor Michael Méndez Escobar y a la Universidad Autónoma del Perú por brindarnos esta ventana de exposición a más personas. Bien, si les gustó este vistazo al pasado económico, no duden en dejar su like y sus comentarios y así poder compartir un poco más nuestras reflexiones. Gracias por unirse a nosotros en este video a través del tiempo y del impactante panorama económico de los años 70 en nuestro querido Perú.